Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Yo dije, bueno, ya el mensaje está completo. ¿Qué es lo que falta ahora? Entonces dije, bueno, un ingrediente. La fe para creerlo. Amén. Entonces vámonos a edificar un poco hoy en la fe para creer todo lo que el Señor nos ha hablado durante esta semana. Pero no solamente lo que nos ha hablado en esta semana, sino todo cuanto el Señor ha hablado en esta santa y bendita palabra. Lo más importante para Dios, primero que todas las cosas, es que su pueblo le crea. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Es que somos bien rápidos para decir amén, pero cuando vienen al análisis de nuestras vidas, sabemos que no es verdad. Porque cuando están las pruebas no desesperamos. Cuando viene algo hasta nos apartamos de Dios. Nos enfriamos. Si de verdad creyésemos a Dios como Él quiere que le creamos, viviéramos una vida totalmente, la vida abundante que Dios nos ha prometido y que tenemos en nosotros. Completamente viviéramos entráramos en el reposo del Señor. Entraríamos en ese reposo confiando en todo tiempo en Él, en las buenas y en las malas. De hecho, las Sagradas Escrituras dan testimonio desde el principio al fin que todo cuanto Dios quiere de su pueblo, quiere del hombre, encerrando a la humanidad, hombres y mujeres, quiere del hombre es que le crea, es recuperar la fe que el hombre perdió en el Edén. ¿Por qué desobedeció Adán a Dios? Adán desobedeció a Dios porque no le creyó. ¿Cuántos hemos desobedecido a Dios? Porque no le creemos. Y cada vez que desobedecemos es porque no le hemos creído. Usted ve que vivimos en el mismo pecado. Tan pronto Adán desobedeció a Dios, comenzó una decadencia en el conocimiento que Adán tenía de Dios. Y por tanto, una decadencia en la fe en Dios hasta el día de hoy. Es por eso que cuando somos regenerados nuevamente, nacemos de nuevo, lo que Dios, hablamos aquel día de la promesa más gloriosa del nuevo pacto era que todos me conocerán. La promesa de Dios de que todos le vamos a conocer. Dios sabe que a la medida que nosotros le vayamos conociendo, es a esa medida que le vamos a ir creyendo. Amén. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ellas son las que dan testimonio de quién Dios es y que Dios hace lo que Él dice que hace. Y Él es Él mismo quien da testimonio de sí mismo. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué es tan difícil creerle a Dios? ¿Por qué es tan difícil? Sí, ¿cuántas veces hemos visto la mano de Dios en ocasiones? Sacarnos, ¿no?, de alguna situación. ¿Cuánto han visto eso? ¿Y por qué cuando viene la próxima nos desesperamos? Si ya hemos visto, ¿quién ha visto a Dios alguna vez obrar en algo que pareciera imposible? Y lo vimos en la mano. ¿Y qué nos hace dudar que Él no lo haría otra vez cuando estamos frente a otra situación imposible? ¿Sabe? Lo grande de todo esto es que Dios no obra cuando las cosas lucen difíciles, sino cuando ellas se ven imposibles. Amén. Porque es ahí en esos momentos cuando Dios nos mete en esas situaciones donde nosotros en realidad aprendemos a tener fe
y confianza en su poder. Amén. Cuando para los hombres todo es imposible, entonces para ahí es donde Dios hace un derroche de su poder. Amén. Cuando vemos la historia, cuando sacó su pueblo de Egipto, fue un derroche de poder lo que él hizo para sacar ese pueblo. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Ahora, vuelvo otra vez a repetir, porque yo veo que aquí lo único ya que falta es que en esta tarde nos vayamos con una porción más de fe, en un nivel más alto de fe, para creer todas las promesas de Dios. ¿Por qué se nos hace a nosotros difícil creer de la manera? Una cosa es de la manera que nosotros deseemos creer, pero otra cosa es realmente de qué manera realmente vivimos creyendo. ¿Me explico? Yo escucho personas, por ejemplo, no, yo tengo una fe, pero ¿fe en qué o en quién? ¿Fe en tu fe? A veces tenemos fe en la fe. Decimos que tenemos fe y tenemos fe porque yo tengo una fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Y lo más difícil, y la verdad más difícil de comprender y que hace más difícil es el tener realmente la fe que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo grande. Porque eso es lo que Él trata de restaurar en el hombre. Son precisamente los traidores sentidos nuestros. Son nuestros sentidos. Nuestros sentidos. La fe no es una sensación, no es algo que tú sientes. Generalmente nunca vamos a sentir que podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. No tiene nada que ver con nuestros sentimientos, no tiene nada que ver inclusive hasta con lo que ven nuestros ojos, ni con los argumentos que nos dan nuestros sentidos. No debemos ni siquiera hacerles caso cuando ellos contradicen lo que Dios ha hablado. Amén. Lo que Dios ha decretado. Mis sentidos mienten cuando contradicen lo que Dios ha dicho. Amén. Vamos entendiéndonos con esto, ¿verdad? Entonces, la verdad más difícil es esa. ¿Por qué? Porque Adán y Eva creían a Dios y caminaban con Dios y eran amigos de Dios. Pero tan pronto ellos pecaron, se hicieron seres sensoriales, comenzaron a vivir por los sentidos, ya por lo que veían, lo que tocaban, ¿no? Cuando nosotros nacemos de nuevo, es cuando nuevamente comenzamos a recibir o a creer en Dios, lo que es la verdaderamente fe, que ya no nos movemos por vista. No andamos por vista, sino por fe. ¿Por qué? Porque la fe no es algo mental, no es algo del intelecto, no es algo de la razón. La fe es algo espiritual que lo recibe el espíritu renacido. ¿Por qué la fe es en el espíritu renacido del hombre? ¿Por qué la fe pertenece? Porque es el espíritu renacido del hombre el que adquiere el conocimiento de Dios. Amén. A Dios no se le conoce por los sentidos. En los sentidos el hombre jamás podrá conocer a Dios. Por eso el hombre tiene que nacer de nuevo. Y es ese nuevo ser que hay en ti, ese nuevo hombre espiritual hecho conforme a Dios para toda buena obra. Es a ese ser interior, a ese hombre, a esa mujer interior, a quien Dios se revela. Amén. Porque es a ese ser interior donde viene la naturaleza de Dios, la vida eterna, que no es otra cosa que una existencia eterna en la presencia de Dios. Pero es el espíritu renacido del hombre o de la mujer el que recibe el conocimiento de Dios. Entonces la fe es espiritual porque es el hombre interior, la mujer interior que hay en ti, es la que conoce a Dios y la que cree en Dios, y es el que tiene que gobernar tus sentidos.
Amén. Amén. Me imagino que me fueron conmigo así, ¿no? Se lo dije bien despacito, que parecía un trabalengua casi, pero creo que quedó entendido, ¿verdad que sí? Que es el ser interior. Quise desmenuzar un poco, porque de la única manera que podemos quizás en nosotros mismos corregir algo es cuando realmente nos conocemos, nos analizamos y hacemos honor a la verdad. Amén. Hoy le voy a pedir que agarremos Biblia en mano, porque hay algunas cosas que quiero que usted misma la vea con sus ojos en las Sagradas Escrituras. Vamos a agarrar Biblia en mano y vamos a ver un ejemplo de estas cosas que le estoy hablando. Vamos a ir al libro de Romanos. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, pero también la vamos a ir leyendo. Yo quiero que usted lea algunos versículos, los que tienen sus Biblias. Abren el libro de Romanos en el capítulo 4. No podemos hablar de fe y no tocar a Abraham. Amén, el padre de la fe. No podemos dejar de tocarlo, más que es una historia conocida de todos. Hoy voy a hacerlo un poco en el estilo más bien de enseñanza, porque me interesa mucho dejarle en su corazón, impregnados en alguna forma, abierto su espíritu para una mayor fe en Dios, en todas las cosas que habrán de venir. Amén. Vamos en el capítulo 4, vamos a leer, son algunos versículos que les voy a dar así brincados. Todo el mundo conoce la historia de Abraham, ¿cierto? Yo creo que desde niños nos lo dieron en historia sagrada. Es muy bueno que sea esta una de las cosas que les voy a compartir. Vamos al 4, vamos a leer el 3, versículo 3. Dice el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue declarado justo delante de Dios. Fíjese que no estamos hablando ni de ley, no estamos hablando todavía de la gracia. La ley viene 400 años después. Por la fe, siempre fue, lo que quiero mostrarle es que siempre, en el plan de Dios, siempre ha sido la restauración de la fe en el hombre. Abraham creyó a Dios. ¿Cuántos conocen el llamamiento de Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Amén. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldice. Amén. Bueno, esa se la recité, pero no la voy a recitar más. Que vamos a leer la Biblia, dije. ¿Ok? O sea, Dios llama, Abraham viene del paganismo, su familia y todo, y de repente este Dios se le revela y mira lo que le dice, y este hombre sale a una tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo Dios. En más de una ocasión ese versículo se recita, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque desde un principio, desde el llamamiento de Abraham creía lo que Dios decía. Abraham no creía lo que él confesara. No se trata de creer lo que tú confiesas. Confiesa esto. No. Fe no es creer lo que tú confiesas. Fe es creer lo que confiesa Dios. Fe es creer lo que declara Dios. Amén. Ese asunto que se anda mucho de que confiésalo con tu boca, dilo, eso es poder mental, eso es metafísica, nada que ver con la fe de la Biblia. La fe de la Biblia es la fe que cree lo que Dios habló porque lo dijo Dios, porque lo dijo Dios. ¿Comprende? Esta es la fe bíblica. No es confesar positivismo, es confesar, es creer lo que dice Dios. Si confesamos lo que Dios dice, pues podemos creerlo, no porque usted lo diga, sino porque lo dijo Dios. Amén, porque Dios lo dijo primero. Esto es lo que es fe. Amén. Vamos ahora a ver, vamos al versículo, son algunos versículos que les quiero dar. Vamos al versículo 10. Dice, ¿cómo? Mire otra vez aquí donde dice que a Abraham le fue contada por la fe por justicia en el 9.
Y en el 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El sello del pacto que Dios hizo con Abraham lo hace como para el capítulo 17. En el capítulo 17, cuando Dios le manda como un sello del pacto, como una señal, le manda la circuncisión. Pero desde antes de la circuncisión, ya la fe de Abraham le había sido contada por justicia. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque esto es maravilloso. Y aquí vamos un poquito con nosotros. Porque le fue contada con justicia mucho antes de la señal del pacto, mucho antes de la circuncisión. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque dice la palabra de Dios que previendo la escritura que Dios habría de salvar a los gentiles, dio la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que ya la escritura, ya Dios había previsto desde antes, que los gentiles íbamos a ser salvos dentro de esa promesa de Abraham por la fe. Amén. Dice la palabra de Dios que Cristo se hizo maldición, porque maldito era todo aquel que muriera en un madero. Cristo se hizo maldición para librarnos a nosotros. Para librarnos a nosotros de la maldición del pecado, a fin de que nosotros alcanzásemos la promesa. ¿Cuál fue? Pero vamos a leer, caramba, espérese. Vamos a... No te lo dije, yo no me puedo atar. No, pero es que hay algunas que yo quiero que ustedes mismos la vean. Ay, Dios mío. Vamos a ver el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Una que le quiero mostrar es, vamos a Gálatas un momentito. Vamos al libro de Gálatas y les voy a dejar de tarea que se estudien ese capítulo completo. Gálatas 3. Gálatas 3. Vamos al 8. Dice la palabra, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos al 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo, escucha ahora, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuál era la bendición? Para que fuésemos justificados, o sea, la justificación. Escucha una cosa, se distorsiona mucho este versículo. Este versículo se distorsiona mucho porque siempre están atañendo la bendición de Abraham a las riquezas materiales que Dios le dio a Abraham. Y en ningún momento se está refiriendo a las riquezas materiales. Y de ahí es del perverso evangelio que han sacado de la prosperidad. Es uno de los versículos que más se distorsiona. La bendición no eran las riquezas materiales. Hay muchas personas muy pobres en el mundo, pero son más ricos en Dios que nosotros mismos. Que también somos pobres, pero ellos que son más pobres son más ricos en Dios. La bendición era la justificación por la fe, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Esa es la bendición que nos alcanzaría a nosotros, no las riquezas materiales que perecen. Y vamos a leerlo. Dice, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, que éramos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Vemos cuál era la bendición de Abraham? ¿Vemos cuál era la bendición de Abraham? Vamos al 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Aquí dice también, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, el 17, para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo invalida, no lo abroga para invalidar la promesa. Y vamos al 29 y vamos a terminar allí con esto. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Amén. Magnífico. Aún la justificación. Vamos ahora un poquito a tocar. Vamos a ver a este hombre que más de una ocasión se habla de que fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Yo quiero que ustedes sepan que el pacto de Abraham, como pudimos ver ahora mismo, el pacto de Abraham es el pacto que se continuó después del de la ley, en la dispensación de la gracia. El pacto mosaico, el que traía la ley, es un paréntesis que hay. Vino la ley para que le fuera un ayo, para que los judíos se vieran en la necesidad de un Salvador. Ellos entendieran que no podían cumplir la ley. Ellos entendieran que no eran, que delante de Dios no podían justificarse por sí mismos. Pero cuando viene la dispensación de la gracia, que viene Cristo, quiero que entendamos esto, que esto no es otra cosa que la continuación del pacto abrámico. Recuerde que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, y acabamos de leer que su simiente es Cristo. O sea que nosotros somos parte entonces de ese pacto abrahámico, donde la justificación es por la fe, y ahorita por la fe en la simiente. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Yo oro para que podamos implementarnos aún más en la fe. Vamos a ver a Abraham, vamos a ver a este hombre, cómo fue la fe de este hombre. Vamos a leer del 17, 4:17, ahora sí. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Me voy a tener que detener en esta palabra también. Hay muchas personas que yo he visto decir, por ejemplo, tú estás enfermo, ¿no? Y te dicen, no confieses que estás enfermo, confiesa, estoy sano, estoy sana. Tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted está hablando embuste, si usted está enfermo, usted está enfermo. Usted tiene que hablar la verdad. ¿Cómo que no estoy enferma? Claro que sí. Ahora, Él puede sanarme. ¿Comprende? No es confesar, otra vez, eso es metafísica, eso es positivismo, eso es poder mental. Diga, estoy sana, estoy sana, estoy sana. No, no me duele, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y te estás muriendo. Amén. Usted tiene que hablar verdad. Sí, estoy enferma, pero sé que Él puede sanarme. Y te digo más. Y así no me sanara, sé que Él sana. Amén. Porque todo es conforme a su propósito. Amén. Si te llegó el día, te llegó. Tan simple como eso. Si se cumplió el propósito de Dios en tu vida aquí, te vas porque te vas. Aunque toda la iglesia del mundo entero ore por ti, si te llegó el momento, Él es el Señor de nuestra vida y es el Señor de nuestra muerte. Amén. Y que a quien Él quiere lo hace, no hay que torcer el brazo, hermano querido. Amén. Ahora le repito, aunque no me sane Él, yo sé que Él sana. Aunque no te sane, tú sabes que sana. No necesita probármelo, no necesita probártelo. Él no necesita probar quién Él es. Él no necesita probar lo que Él puede hacer. Él sabe quién Él es y Él sabe que Él todo lo puede hacer. Amén. No humanicemos a Dios, pero hablemos con verdad, porque al Señor no le agrada la mentira, ni para hacerlo más espectacular. Es la verdad. Amén. Vamos al 18. Dice la palabra de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza. Escuche bien, Dios le promete que Él iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y la serena del mar. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Como dije anteriormente, todos conocemos la historia de Abraham. Amén. Primeramente, cuando para el capítulo 15 le dice que va a tener una descendencia como las estrellas del cielo, la reina del mar. Él le dice, pero ¿para qué y tantas riquezas si no tengo prole? A quien tengo únicamente es a mi siervo Eliezer.
Y entonces Dios le promete un hijo. Ahora escuche bien, que esto es lo magnífico de Dios. Dios le promete un hijo. Cuando Dios le promete un hijo, el hijo de la promesa viene como 25 años después, cuando ya casi tiene 100 años. Cuando ya todo era imposible. Primeramente, cuando Dios se lo promete, es difícil. ¿Por qué? Porque Sara, la esposa, era estéril. Amén, era estéril. Pero ahora no solamente Sara es estéril, ahora ya ella no ve ni siquiera las costumbres de las mujeres. Y ya Abraham, con casi 100 años, ya había perdido su virilidad para engendrar. O sea, su cuerpo estaba como muerto. Era algo completamente imposible. Y Dios espera justamente en el momento donde es imposible. Pero dice la palabra de Dios de este hombre que él creyó en la esperanza contra esperanza. Dios le estaba dando una esperanza de un hijo. Pero su cuerpo, su sentido, su razón le decía: no hay esperanza. Amén. Una esperanza contra esperanza, porque su cuerpo no le daba ninguna esperanza. Sus sentidos no le daban ninguna. Su cuerpo le decía: imposible. Amén. Pero dice que él creyó. Él hizo caso omiso a su razón. ¿Usted entiende? No fue que él negara que ya él no estaba en las condiciones viriles. No fue que él lo negara. No fue que él negó que su mujer ya no podía tampoco concebir. No fue que él negara eso. Él lo que hizo fue que creyó lo que Dios decía, porque lo decía Dios. Amén. Haciéndole caso omiso a lo que sus sentidos, su razón le decía. Amén. Esa es la fe que agrada a Dios. Amén. No es negar la verdad, pero por encima de los sentidos creer lo que Dios dice, porque lo dice Dios. Amén. Eso es lo que es fe, creer lo que dice Dios porque lo dijo Dios. Él lo dijo, yo lo creo y punto, se acabó. Amén. Si esa decisión salimos hoy con esa decisión de creer esto porque lo dice Dios y punto. Dios no esperaba que él entendiera. Dios esperaba que él le creyera. Y nosotros queremos creer lo que entendemos. Amén. Y esta cabecita de chorlito jamás va a poder entender la mente de Dios. Porque tendríamos que ser superiores a Dios. ¿Usted me entiende? Esa cabecita jamás. Él no espera que lo entendamos, pero sí espera que le creamos, porque Él lo dice. Amén. La decisión para la fe que agrada a Dios es simple. Es simple. Es creerlo porque Dios lo dice aunque no lo entiendas. Si es de Él, si es de lo suyo que usted lo entienda, lo entenderás en el camino. ¿Cuántas veces le pasó que después que sucedieron las cosas usted dijo: wow, ahora entendí por qué fue? Pero en el momento te pasó por encima. ¿Sí o no? Y después más adelante viste cómo Dios estuvo obrando para que sucediera esto. Lo que te sucede hoy es para que el propósito de Dios se cumpla en ti dentro de 6 meses o el año que viene. Pero son necesarias que cosas sucedan hoy. Amén. Lo importante es creerle. Y no solo creerle a su poder. Somos muy fácil de creer en el poder de Dios. Créale a su amor. Créele que te ama. Solo cuando creemos en el amor de Dios, nos depositamos verdaderamente en Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero es más fácil creer en su poder que creer en que me ama. Comienza a creer que Dios te ama. Comienza a creer que Él es un Padre perfecto. Comienza a creer que todas las cosas te ayudan a bien porque tú lo amas. Comienza a creer que hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Comienza a creer que Él tiene cuidado. Comienza a creer que todas aquellas cosas aún adversas Dios las convierte en bendición. Comienza a creer que todas esas cosas que tú no entiendes, pero ¿por qué no sales de una? ¿Qué es lo que está pasando? Es porque Dios tiene un propósito, está tratando con tu carácter, está tratando con tu vida. Él está tratando de que tú crezcas en fe. Él está tratando de que tú crezcas en paciencia para poder hacer contigo
lo que Él planificó desde antes que el mundo fuera. Tiene que haber, hay quien dice, y respeto, no, pero tú puedes cuestionarle a Dios, tú puedes preguntarle. Yo jamás me he atrevido a preguntarle a Dios. Y Él pasa las terribles pruebas. Y no le pregunto. Le digo, mira, no te voy a preguntar, jamás. Porque yo sé que tú todo lo haces bien y lo haces perfecto. Y que un propósito tú tienes. Aunque no lo entiendas, sé que tienes. Porque tenemos que confiar que Él nos ama. Y solamente eso tú lo logras cuando tú sabes y crees que te ama. Pero a veces nos es más fácil creer más en el amor del hermano, de la hermana, del marido, del papá, de la mamá. Pero Dios te ama más que la hermana, que el hermano, que el papá, que la mamá, que tu marido. Porque Dios no te ama sin haber nada atractivo en ti. Te amó porque decidió amarte. Amén. Me amó porque decidió amarme, no porque hubiera nada agradable en mí. ¿No es maravilloso? Aleluya. No me puedo estar aquí, te lo dije. Vamos a continuar. ¿Por dónde íbamos? Por acá. Dice el 20. Tampoco dudó por incredulidad. O sea que Él no titubeó. Esto es maravilloso, hermano. Mire esa fe. Él no dudó. Porque a veces uno como que tiene su dudita y después dice, no, yo le voy a creer a Dios. Pero hubo un instante de duda. ¿Sí o no? Sí. Hubo un instante como, Pero la Biblia dice, y lo creo porque lo dice Dios. Él le inspiró. Yo lo creo porque lo dice Dios. Que Él no dudó. Usted sabe lo que es un hombre en esas condiciones, con la esposa en esas condiciones. Y que no dudara. Dios estaba bien agradado con Abraham. No dudó. Ahora, ¿qué pudo haber pasado en ese hombre para que ese hombre no dudara? ¿Qué pasó en ese hombre para que ese hombre no dudara? Tuvo que haber en algún punto de su vida, en algún momento de su vida, donde él dio una entrega total a Dios. De todo su ser, de todas sus esferas humanas. Hubo un momento donde él tuvo que haber dado una entrega tal a Dios, que no dudó ni titubeó, dice la palabra de Dios. Mire, no dudó por incredulidad, o sea que tuvo que tener una entrega, pero mire, totalmente no desconfió, no dudó, no desconfió de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Todo lo contrario, no dudó, amén, no titubeó, al contrario dijo, voy a creerlo porque lo dices tú. Se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Él se revistió de poder y antes de que sucedieran las cosas comenzó a darle gloria a Dios. Comenzó a darle gloria a Dios porque él sabía que fiel era el que prometía. Eso es maravilloso, hermano querido. Comenzó a glorificar a Dios porque él sabía ya quién era el que hablaba, hermano querido. Amén. Él entendió que Dios esperó ese momento. Él entendió, escuche, que Dios esperó ese instante donde era no difícil, imposible, para que toda la gloria y el poder fueran de Dios. Y yo creo que esto es maravilloso, hermanos queridos. ¿Saben por qué? Porque cuando yo leía, a mí me venía pero tanto en mi corazón el recuerdo de cómo se inició esta iglesia. Y los que estaban desde el principio y los que estaban un tiempo después, que alcanzaron a ver situaciones. Hoy nosotros podemos decir que el poder y la gloria son únicamente de Dios. Amén. Y tenemos hermanos aquí que nos visitan, los ministros que tuvieron y saben que hoy no se le puede dar gloria a nadie, solamente al Señor. Solo Él hizo posible que Casa de Dios Efraín siga plantada, aleluya, para la gloria de su nombre. Y esto es maravilloso, hermano. Si hoy estamos aquí, es gracias al Dios que es fiel y que cumple
lo que promete. Y le doy gracias a Dios por el remanente que le creyó siempre a Dios. Y se agradó Dios en ello. Dice, plenamente convencido, dice el 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él tenía una convicción profunda en su corazón. Esta es la palabra, convicción. Y sobre esta palabra yo oro, porque el único que puede dar convicción a tu espíritu es el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo trae convicción, o cuando tú recibes la convicción, cuando la palabra se te es revelada por el Espíritu a tu espíritu renacido. Amén. Difícilmente una persona que tenga convicción por el Espíritu, en su espíritu, difícilmente se mueve. Difícilmente, por no decirle imposible, porque Dios no va a violar el libre albedrío del hombre. Por eso digo difícilmente. Por eso nosotros tenemos que tener convicción de lo que hemos creído. Convicción en quién hemos creído. Convicción, cuando hay convicción nadie te mueve. Tú te paras como que si estuvieras clavado en el suelo y nadie te mueve. Amén. Maravilloso. Por lo cual, vuelve aquí a decir nuevamente, su fe le fue contada por justicia. Yo he visto que al Señor le encanta hacer ese despliegue de poder, no cuando las cosas son difíciles, sino cuando las cosas son imposibles, porque ahí no hay lugar a duda que la gloria toda es de Él. Amén. Si fueran difíciles, todavía le dieran cavidad que el hombre hizo algo con su talento, con su actitud, qué sé yo. Pero cuando son imposibles, no hay lugar, ahí no se nombra otro nombre más que aquel que tiene el sobre todo nombre. Amén. Vamos a ir rápidamente a Josué, que aquí tengo una palabra profética para esta iglesia. Vamos a ir a Josué capítulo 2. Estamos aprendiendo un poquito sobre la fe, hermanos, fe. Amén. Somos cristianos por fe, hemos nacido de nuevo por fe. Seguimos siendo cristianos por fe, porque seguimos creyendo. En nuestras vidas está basada únicamente en la fe. Josué, ¿dónde te fuiste, mijo? Vamos, capítulo 2. Capítulo 2 de Josué. Yo tengo una palabra profética para esta casa acá. Cuando leía también acá, me gusta ver estas cosas, las maneras de Dios obrar son tan distintamente a las nuestras. Increíble. Sin embargo, la bendición siempre ha estado en la obediencia, en creerle a Dios. Amén. Vamos a leer, vamos a leer los dos primeros versículos para tener una introducción. Dice, Josué, hijo de Nun. No, espérese, déjeme ir primeramente. No, vamos al capítulo 1, perdón. Josué capítulo 1. Todos sabemos que Josué era el siervo de Moisés. Bueno, vamos a leerlo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 5. Nadie te podrá hacer frente. Óyeme, pero qué promesa más hermosa. Escuche esto. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Óigame, ¿para qué era? Dios no, cuando Él le dice esfuérzate y sé valiente, ni estaba contando en sí mismo con la valentía de Josué, ni estaba contando con el esfuerzo de él humanamente, ¿ve? Para que él pudiera tener las batallas, por lo que él tenía que esforzarse y ser valiente, porque hay que ser valiente para decidirse por Dios, porque hay que ser valiente para renunciar a ser vituperiado por causa de Cristo.
Dice, esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cosas que emprendas para Dios. Pero es cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Él tenía que esforzarse y ser valiente. Hay que ser valiente para vencer la carne. Hay que ser valiente para callarnos la boca y dejar que sea Dios quien hable. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el capítulo 2 vemos, que voy a redactarlo un poquito. En el capítulo 2 vemos que Josué manda 2 espías. Ellos ya están para cruzar el Jordán, y aquí es donde viene la palabra acá. Ellos cruzan el Jordán. Él le dijo, tú sabes que él era quien iba a introducir el pueblo a la tierra que Dios le había ofrecido a sus padres. Ya Moisés había muerto, viene ahora Josué, va a llevar al pueblo. Y después que cruzan el Jordán, a la primera ciudad que van, es a una que se llama Gilgal. Ahí me detuve cuando estaba leyendo la historia, y ahí sentí la administración del Espíritu Santo cuando me habló para esta iglesia. Esta iglesia ahora está en Gilgal. Amén. En Gilgal le dice Dios a la iglesia que iba a quitar el oprobio. Que el oprobio había sido quitado. La vergüenza, la deshonra, todas las cosas que se tuvo que vivir. Ahora Dios quitaba la deshonra, quitaba el oprobio. Pero en Gilgal el maná cesó. Ya no estaban que caía el maná. Cesó el maná. Ahora en Gilgal ellos van a tener que comenzar ahora a vivir por fe. Todo es fe. Fe. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Ahora hay que vivir por fe. Tienen la primera ciudad que van a conquistar es Jericó. Si ellos no conquistan Jericó, no van a poder conquistar las demás ciudades para entrar a la tierra prometida. Tienen que conquistar Jericó. Jericó es una ciudad completamente amurallada, rodeada de unos muros de 9 metros de altura y 6 metros de grosor, o de ancho, se puede decir, o de grosor, ¿no? Y de 9 de altura. Así que imagínense qué clase de muralla tenía. Dice la palabra de Dios que nadie entraba ni salía. Pero que los hombres estaban, el semblante les había decaído, su corazón. Ellos estaban asustados porque ellos sabían que los israelitas venían. Ellos habían escuchado todo lo que el Dios de Israel había hecho por su pueblo. Ellos habían escuchado las historias de Egipto, de cómo Él los sacó con brazos fuertes y extendidos. Ellos habían escuchado todas las proezas que Dios había hecho. Y ahora venían en dirección a ellos a conquistar. Ellos sabían que el Dios de Israel les había dado también esas tierras. Entonces ellos se acorralaron, cerraron las puertas para que nadie entrara ni nadie saliera. Amén. La tontera de ellos era pensar que si ellos escucharon el testimonio del Dios de Israel, todo lo que fue capaz de hacer, recuerde todas las plagas de Egipto, recuerde, abrió el mar en 2. Desafiando la gravedad, porque Él es el Dios que hizo las leyes de la naturaleza y Él puede hacerla que ella obre contrario a ella misma, porque Él fue quien la estableció. Entonces, si Él escucha ellos escuchan todo esto, todavía se están creyendo que unas murallas van a detener al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, Josué va a mandar 2 espías a espiar la ciudad. Estos espías son escondidos por una mujer prostituta llamada Rahab, porque como eran extranjeros no iba a llamar mucho la atención, ¿no?, de que entraran 2 extranjeros a su casa. Y entraron y ellos fueron escondidos por ellos. Vamos a leer algunos versículos, vamos a ver esta mujer que tuvo más discernimiento y más sabiduría que todo el pueblo.
Vamos a ver. Vamos a leer el 9. Escuche esto, escuche lo que le dice ella. Ella los había escondido, le dije, los hizo subir a la terraza y los escondió. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. 9, estoy en el 2:9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Escuche eso. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes, a los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer se convirtió al Dios de Israel. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer fue la única que estaba seguro que a ese Dios de los israelitas nada ni nadie los iba a detener. Nada ni nadie. En su corazón queda escrito fuertemente que nada ni nadie va a detener el brazo de Jehová para él cumplir y hacer lo que dijo desde el principio en esta casa de Dios, Efraín. Nada ni nadie. Vinieron tormentas. Vinieron estragos, dígame lo que usted quiera, terremotos, huracanes. Pero aquí está la casa plantada y firme sobre la roca que es Jesucristo. Y sigue vigente y va a seguir firme la casa. Y aún cosas más grandes todavía. Aquello fue un entrenamiento, ahora vamos a trabajar. Jericó, acuérdense, es guerra espiritual Jericó. Mire cómo estaban amurallados. Es guerra, hay que conquistarla. ¿Cuál es la guerra espiritual ahora que se va a conquistar? Primeramente hay que andar por fe. Porque en Gilgal ya comenzaron a andar por fe en Gilgal. Pero Dios le prometió quitarle lo propio, la vergüenza, la deshonra. Pero ahora viene la guerra, hay que creer. Hay que creerle a Dios. Y todo lo pasado, eso es el fundamento sobre el cual ustedes pueden fundar la fe en Dios, que hace que esto siga y permanezca en pie. ¿Cuál es? Cerrar puertas al enemigo por todos lados. Todo aquello que venga a tratar de desunir, de traer. Tienen que cerrar por todos lados las puertas. Sin intimidarse contra el mundo ni contra nadie que venga en contra de la visión que Dios ha dado a esta casa. Amén. Amén. Y sobre todo unidad, amor, todo aquello que es contrario a lo que el diablo siempre manda para desunir, cerrar puertas, cerrar por todo lugar. Batalla. ¿Cuál otra batalla que tienes que librar? La que es contra contigo mismo. Contra la mente, contra las acusaciones del enemigo, mira, tú no puedes, mira. ¿A cuánto le ha pasado eso? Esa guerra hay que pelearla, porque si no ganamos esa, lo próximo que Dios tiene no nos puede venir. Porque nos amedrenta, nos acobarda. ¿Y qué sucede entonces? Que nos debilitamos. Amén. Yo les voy a decir algo, Dios nunca contó con nosotros para hacer esto. Nunca. Dios contó consigo mismo, con Él mismo. Él sabe que nosotros no servimos para nada. Él contó con Él, con su poder, con lo que Él podía hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Pero Él no contó con nosotros. ¿Qué habilidad podríamos nosotros tener? Él cuenta con Él. Amén. Entonces en todo tiempo la obra es de Dios. La gloria es de Dios. Todo es de Dios. Amén. Y el que la comienza, la termina. Él es el alfa, Él es la omega. Él la comenzó, Él la continúa hasta el fin. Amén. ¿Por dónde vamos, hermanos queridos?
Santo Dios. El 14 no, el 14 lo vamos a dejar ahí. Vamos al 5. Ya vimos que esta mujer los esconde. Ella reconoce que Dios, el Dios de los israelitas, es el Dios de los cielos y de la tierra. Y les pide a cambio únicamente que la salven. Vamos al capítulo 5. Vamos al capítulo 5, vamos al 13. Maravilloso. Por allí está Josué cerca de Jericó. Cuando de repente alza sus ojos. Alza sus ojos y se encuentra ahora un varón con una espada desenvainada. Cuando una espada está desenvainada, significa que está lista para el juicio divino. Vamos a leerlo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Esa palabra ahora es muy importante, porque en ese momento vino como príncipe del ejército de Jehová. Este personaje que estamos mirando aquí no es otra cosa que una teofanía de Jesucristo. No es más que una presentación o manifestación de Jesús antes de su encarnación, que cuando Jesús aparecía antes de su encarnación como el ángel de Jehová, etcétera, se le llaman teofanías. Entonces esta es una teofanía. Este es Jesús quien ha aparecido a Josué. Ahora escuche, dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies. ¿A quién se parecen esas palabras? Al Padre, cuando se lo dijo. Amén, a Moisés, qué belleza. Al Padre: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Sabe? Desde este momento, escuche bien, es maravilloso esto, porque desde ese momento le está dejando saber: la batalla no es tuya, sino mía, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él envió su príncipe. En ese momento ya la batalla, la conquista de Jericó y todo lo que viniera, mientras él permaneciera en su palabra, iban a ser de Dios, no eran de Josué. Amén. Y le dio las estrategias para entrar a la ciudad y conquistarla. Para esto le apareció. Le dijo únicamente lo que ellos tenían que hacer. Le dijo que mandaran los hombres armados adelante. Iban 7 sacerdotes, con cada uno con un cuerno que viene siendo un shofar, un cuerno de carnero con un shofar, que lo tocaran. Más atrás de ahí venía el arca, donde se manifestaba la presencia de Dios, y que le dieran por 6 días, le dieran vueltas a la ciudad de Jericó por 6 días. Y el 7º día iban a dar 7 vueltas. Y en la 7ª iban a tocar los shofares, pero bien largos, iban a gritar, a dar un grito. Ahora escuche esto. ¿A quién se le ocurre ir a conquistar una ciudad con unas murallas de 9 metros de alto, 6 metros de ancho, dándole vuelta y haciendo bulla y tocando un shofar? Eso es completamente contra toda razón, completamente contra toda lógica. Solamente a Dios se le ocurre, porque solamente Él puede hacerlo. ¡Qué maravilla! ¿Ve? ¿Qué hicieron ellos? Lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque Dios le dijo que lo hicieran. Aunque le pareciera una locura, aunque le parecieran lo que parecieran, hermano, es creer lo que Dios dice porque lo dice Dios. Pero créanlo cuando lo diga Dios. Ellos dieron vueltas y dieron vueltas. Y en la 7ª ocurrió. Tocaron los shofares, gritaron. José dijo: ahora griten. Y hicieron imagínense la gente de adentro mirando a esta gente tan loco. Pero a la 7ª vuelta, cuando hicieron toda la bulla y tocaron los shofares, ¿qué sucedió?
los muros de Jericó cayeron abajo. Ahora yo le voy a preguntar, ¿será que los muros cayeron? Porque fue tanta la bulla que hicieron y los 7 chofares fueron tocados tan fuertemente que los muros se estremecieron. No, los muros cayeron por la obediencia, por la fe que ellos pusieron en lo que Dios había dicho. El poder estuvo en la obediencia al dicho de Dios. Y esas son las tremendas pruebas que muchas veces tenemos. Y todas las cosas que muchas veces tenemos por delante, que nos parecen, no las entendemos, pero si Dios lo dirige, si Dios lo ha dicho, piense, Él lo hace. Amén. Es muy importante, hermanos, muy importante a todos los que nos visitan y la congregación local, que hoy no vayamos con esa decisión de creer todo lo que dice Dios, porque Dios lo dice. La ofensa más grande es cuando dudamos, lo hacemos mentiroso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede predicar, usted puede tener 20 orfelinatos, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Y sin fe, no, jamás va a agradar a Dios. Y no es fe en algunas cosas. A veces tenemos fe en unas sí y en otras no. Es fe en todo lo que Dios ha hablado en su palabra. Póngase de pie. La salvación es por la fe. Yo sé, hermano, que estamos viviendo un tiempo bien. ¿Qué le pasó a esto? Gloria a Dios. Yo sé que estamos viviendo un tiempo bien difícil. Es un tiempo es un tiempo bien difícil. Porque es un tiempo, hermanos, donde el hombre desconfía del otro hombre. Las naciones desconfían unas de las otras. Nadie cree en nadie, ¿sí o no? Las naciones hacen supuestamente tratos, pero siempre están dudando una de la otra en realidad. Y hemos llegado a un punto donde parece ser que el mundo ha anulado aún en nosotros, ¿no? Ha anulado en el hombre la confianza mutua, pero nos ha hecho daño y nos ha prejuiciado hasta el punto de que a nosotros mismos nos cuesta hoy creer hasta en Dios, no en su existencia, pero sí en lo que Dios dice y en lo que Dios promete. Se nos ha destruido tanto la fe en el hombre, ¿sí o no? Que nos cuesta. Siempre hay un interés mezquino, siempre hay algo a cambio. Cuando alguien te hace un favor o te da algo, tú siempre crees que después, bueno, ¿qué querrá ahora? Algo me va a pedir, ¿sí o no? Siempre. Y nos ha hecho tanto daño eso, que hoy nos cuesta tanto creerle a Dios. Aún la salvación. Hay quienes no pueden entender que es un regalo de Dios, que es por gracia, solamente porque creas que Jesús pagó el precio de tus pecados. Cuesta. Hay a muchos que les cuesta creer que sea algo tan fácil. Muchas veces creen que tienen que hacer algo a cambio, que como Dios les va a dar algo así. Y que tienen que hacer algo a cambio o dar algo a cambio. Y a veces para callar sus conciencias pues hacen obrita o hacen algo no sabiendo que es simplemente por gracia, porque Dios quiso. Miran sus vidas y muchas veces se dicen: imposible que Dios quiera salvarme si yo hago esto o hago aquello, o hay tal pecado en mi corazón. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde.
Dios sabe todo lo que hay en tu vida y por eso vino Cristo, por eso envió Dios a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos hemos sido pecadores, todos. Pero ahí es donde manifiesta Dios su poder y su gloria. Cuando es Él quien puede cambiarte, cuando es Él quien puede ponerte un nuevo corazón. Cuando el Evangelio mejor predicado no es el libro que lo explique, no es el mejor sermón que alguien pueda disertar. El Evangelio, la veracidad del Evangelio es aquel cuando vemos la transformación de una vida por el poder del Evangelio. La veracidad del Evangelio lo da cuando solamente el mensaje del Evangelio, que tiene el poder para salvar, transforma la vida de un hombre o de una mujer. Y todo lo que tienes que hacer es creerlo. Pero qué difícil es. Y todo lo que tienes que hacer es creerlo. Algunos se conscienten de tan malo que les parece imposible, pero yo te pudiera dar. Mateo fue tremendo ladrón y llegó a ser uno de los evangelistas. Pablo fue el que me escribió en el Nuevo Testamento todas las epístolas y fue asesino, perseguía a la iglesia y consentía con apedrear a los cristianos. Y por ahí podemos seguir. Hubo una mujer prostituta de la que luego Jesús dijo que se hablaría de ella por generaciones. Pero esos son los trofeos que Dios levanta cuando puede señalar un hombre y decir: ese era un blasfemo, pero ahora es un hijo, un siervo de Dios. Esa era una prostituta, pero ahora es una sierva de Dios. Ahora es un ministro. Son los trofeos de Dios porque son obras suyas y solamente suyas. Porque ningún hombre puede cambiar el corazón de otro hombre, ni la voluntad rebelde hacerla sumisa y sometida a Dios. Solamente lo puede hacer Dios. En esta tarde, si hubiera alguna persona aquí entre nosotros que quisiera recibir a Jesús, porque desea en su corazón, quiere un cambio en su vida, sabe que es la verdad, sabe que lo que hablamos es verdad, pero necesita un cambio, sabe que algo le falta, que no tiene voluntad. Necesitas el poder de Dios en tu vida. Yo te invito a que vengas aquí al altar para orar por ti. Si hubiera alguna persona que necesita a Jesús para que su vida sea cambiada, yo te invito a que vengas para orar por ti. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.